Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Bienvenidos a una nueva clase teórica de la asignatura de odontopediatría. Mi nombre es Inés Ponce Armali y en esta oportunidad voy a acompañarlos con el tema de farmacología. Bueno, para este tema tenemos programada 3 clases. El día de hoy vamos a hablar sobre farmacología básica. Vamos a recordar definiciones que seguramente ustedes ya lo han llevado en farmacología general, pero para nosotros es importante recapitular esos términos básicos y entender principalmente en qué consiste farmacocinética y en qué consiste farmacodinamia. Entonces, vamos a recordar, ¿de acuerdo? No es que se les esté volviendo a dar lo mismo, pero es importante recordar. Luego también vamos a hablar de formas medicamentosas. Esto es importante para que cuando ustedes vayan a realizar la prescripción médica a través de una receta, ustedes tienen que saber dominar qué formas medicamentosas hay en el mercado y qué medicamentos, en qué presentaciones vienen los distintos medicamentos. La siguiente clase hablaremos de la receta médica, cómo se la elabora, qué características tiene, y también hablaremos sobre farmacología pediátrica, todos los tipos de fármacos que se administran o que se prescriben en los niños. Y la tercera clase estará dirigida o dedicada a hablar sobre dosificación kilogramo-peso, donde ahí ustedes entenderán la dosis exacta y precisa que se puede obtener a través de procedimientos matemáticos, fórmulas que precisamente nos va a dar, como decíamos, una dosificación en base al kilogramo y al peso del paciente para poder tener un tratamiento adecuado y seguro. Bueno, comencemos con definición. ¿Qué es farmacología? Farmacología es una ciencia que forma parte de lo que es la biología. Esta ciencia se encarga del estudio de las acciones y propiedades de los fármacos en los organismos vivos. Como dice ahí bien clara la diapositiva, se va a encargar de estudiar las acciones y propiedades de todos los medicamentos y los efectos que tienen estos en un organismo vivo. Eso es farmacología. Definición de fármaco. ¿Cómo definimos al fármaco? Primeramente, lo vamos a denominar al fármaco como principio activo. Y este principio activo, como dice ahí en la diapositiva, es toda sustancia química el cual tiene la propiedad de interactuar con el organismo, con la finalidad de tratar, curar, prevenir enfermedades o corregir algún mal funcionamiento. Entonces, el fármaco es ese principio activo, el elemento base, el agente esencial, quien tiene por finalidad, pues, de curar, tratar o de prevenir enfermedades. Eso es el fármaco. Y recordemos que acompañado a este fármaco, o también conocido como principio activo, que de ahora en adelante lo iremos denominando así, principio activo, acompañando a este vienen pues los conservantes, los colorantes, saborizantes, ¿verdad? Esos son aditamentos, pero la base esencial de todo medicamento es el principio activo, que puede ser para lo que es los distintos fármacos que utilizamos con las distintas finalidades. Ahora,
¿Cuáles son los objetivos de la farmacología? Tiene diferentes o varios objetivos. Entre estos, los más importantes son el de mantener el bienestar del paciente mediante el uso racional de fármacos. Nosotros tenemos que entender que los medicamentos o los fármacos o los también denominados principio activo se tiene que manejar de manera racional. ¿Qué quiere decir con eso? Que se debe cumplir una dosis específica, se debe cumplir un tiempo de administración y se tiene que cumplir un tiempo de duración del tratamiento. Entonces, tengo que saber cuánto tengo que administrar, ¿no es cierto? Conocer las concentraciones y en qué caso voy a utilizar esas concentraciones, en qué grupos etarios. Luego tengo que saber en qué horarios, cada cuánto tiempo se lo tiene que administrar y por cuánto tiempo, por cuántos días se lo va a dosificar. Eso se refiere al uso racional de fármacos. ¿Qué sucede? Muchos cometen los errores de automedicarse y tomar de manera indiscriminada los medicamentos. No respetan concentraciones, no respetan tiempos de dosificación y eso genera después daños colaterales en el organismo. Otro de los objetivos es que haya conocimiento a profundidad de los principios activos. Recordarán, el principio activo es el fármaco, ¿verdad? Tengo que yo conocer el principio activo. ¿Cuál es su finalidad, su propósito? En otras palabras, ¿para qué está indicado? ¿Cuál es su indicación? Si es un principio activo que está indicado para tratar los procesos infecciosos, si es un principio activo que está indicado para tratar lo que son los dolores, o es un principio activo que está indicado para tratar la inflamación, eso se tiene que conocer, ¿no es cierto? Porque si yo tengo un problema, un paciente que está con un proceso infeccioso, hay infección, tengo que saber qué principio activo tengo que recetar. No le voy a dar para una infección un analgésico, ¿no es cierto? Tendré que dar un antibiótico. Eso precisamente es uno de los objetivos esenciales de la farmacología, el conocimiento a profundidad de los principios activos y el conocimiento de la toxicidad, sus dosis máxima. No tengo que exceder la dosificación máxima, o sea, ¿cuánto al día podemos administrar? Hay un tope máximo, hay una dosis máxima y eso se tiene que respetar. A veces nuestros pacientitos cometen el error de que no les hace efectos deseados ese momento y están duplicando, triplicando la dosis. Están tomando, sobre que ya tomaron el comprimido, vuelven a tomar otro y generan toxicidad. Y eso principalmente va a ir a ocasionar daños cuando se utiliza de manera indiscriminada los medicamentos. Las dos órganos que van a ir a dañarse principalmente es el hígado y los riñones. Y es importante el conocimiento de la toxicidad de los fármacos, ¿no? De la manito tiene que ir con las dosis máximas. Y cuando trabajamos con niños, mucho más. No es lo mismo medicar a un adulto que medicar a un niño. No es lo mismo los fármacos que va a tomar un adulto y que pueda estar indicado con los niños. La farmacología se divide, para estudiarla y entenderla bien, se va a dividir en dos áreas o dos disciplinas, que va a ser la farmacodinamia y la farmacocinética. Farmacodinamia y farmacocinética. ¿Se acuerdan? ¿Qué es la farmacodinamia? Esta se encarga, bueno, es una disciplina de la farmacología que se encarga de estudiar lo que le hace el principio activo, o sea, el medicamento, qué le hace el medicamento o principio activo al organismo. ¿Sí? Farmacodinamia.
¿Qué le hace el principio activo al organismo? O sea, ¿qué efecto tiene el medicamento sobre el organismo? Eso es farmacodinamia. Y está dividida en mecanismo de acción y acción terapéutica. Expliquemos sobre farmacodinamia. Por ejemplo, si uno tiene un dolor de cabeza, porque ahí dice, ¿no? Lo que le hace el principio activo al organismo. Estoy con dolor de cabeza. Y para mi dolor de cabeza, ¿qué necesitaré? Un analgésico. ¿Sí? Correcto, un analgésico. Entonces, este analgésico que yo voy a tomar, que va a tener el principio activo, que va a ser el fármaco, lo voy a tomar y voy a esperar un cierto tiempo a que produzca un efecto en mi organismo, ¿no es cierto? Si me está doliendo la cabeza una vez tomando el paracetamol, ¿qué efecto va a producir en el dolor de cabeza? ¿Cuál es el efecto que va a producir? Este va a ir a calmar el dolor de cabeza. Muy bien, va a calmar el dolor de cabeza. Ese es el efecto que produce la farmacodinamia. A eso se llama farmacodinamia. Si yo estoy tomando el paracetamol, ¿para qué lo estoy tomando? ¿Qué efecto va a ir a producir a mi organismo? Va a ir a producir el efecto de analgesia, ¿no es cierto? Va a ir a calmar ese dolor de cabeza. Eso es farmacodinamia. Lo que le hace el principio activo al organismo. Este paracetamol y que su principio activo es el acetaminofén o acetaminofeno. Ese es el principio activo. Ese acetaminofén va a ir acompañado pues de conservantes, de elementos que van a ir a preservar, estabilizar este fármaco, le van a dar un tiempo de vida, voy a tomarlo en comprimido y va a ir a generar una acción deseada, que va a ser el calmar el dolor de cabeza. Muy bien. Entonces, la farmacodinamia comprende dos puntos importantes dentro de ella, que es el mecanismo de acción y la acción terapéutica. Ahora, ¿qué es el mecanismo de acción? Es la acción molecular del principio activo, vale decir, qué efecto tiene sobre la fisiología del organismo. Ese paracetamol es un fármaco con propiedades analgésicas y antipiréticas utilizado principalmente para tratar pues el dolor leve a moderado y tratar la fiebre, ¿no? Ese es su mecanismo de acción de el paracetamol y su acción terapéutica, que es el tipo de alivio o cura que va a brindar este principio activo, ¿no? Entonces, estamos ya describiendo el mecanismo de acción y la acción terapéutica. Su mecanismo de acción que va a ir a calmar el dolor. Va a ir a calmar el dolor. Ese es un mecanismo de acción. Y su acción terapéutica es el tipo de alivio que nos va a dar. ¿Cuál decíamos? Que era un fármaco con propiedades analgésicas para tratar el dolor leve a moderado, decíamos, ¿no? Entonces, se dan cuenta, eso es farmacodinamia y va de la manito con mecanismo de acción y acción terapéutica. En cambio, la farmacocinética es a la inversa. Es también una disciplina de la farmacología que se encarga del estudio de qué le hace el organismo al principio activo. Una vez que ya se ha producido la farmacodinamia, o sea que el medicamento ha ido a producir su objetivo, ha ido a calmar el dolor, ahora como ya calmó el dolor, corresponde a eliminarlo, ¿verdad? ¿Qué interacción va a tener con el organismo? Y eso es la farmacocinética. ¿Cómo va a interactuar el organismo? El organismo, ¿qué le va a hacer al principio activo? Por eso dice ahí con amarillo, ¿qué le hace el organismo al principio activo?
Vale decir que el organismo, al tener también actividad molecular en este, puede condicionar cambios a nivel del principio activo. O sea, nuestro organismo va a empezar también a generar un efecto sobre ese medicamento y le va a ir dando un cambio mismo a nivel molecular. Y la farmacocinética se constituye por la absorción, distribución, metabolismo y eliminación. ¿Sí? Absorción, distribución, metabolismo y eliminación. En cuanto a la absorción y administración, a veces van de la manito porque en los lugares donde se administra también se absorbe. Por eso es que en algunos sectores sí vamos a encontrar muy relacionadas a estas dos, la vía de administración y la vía de absorción, porque decíamos, lugar donde se administra también a veces está el lugar donde se absorbe. Y tenemos un montón y una variedad de vías de administración. Entre estas están la vía de administración oral, la vía de administración oftálmica, la vía de administración nasal, la vía de administración rectal, donde se absorbe, el lugar que se administra es por vía rectal y también por donde se absorbe es la mucosa rectal. La vía de administración vaginal, donde su administración puede ser por esa vía y la absorción también se va a dar por la mucosa vaginal. La vía de administración parental, recordemos, esa vía de administración parental está la administración intradérmica, subcutánea, intramuscular, intravenosa. La intradérmica es a nivel de la piel, el lugar donde se absorbe, como estamos viendo en esta imagen de aquí abajo. Puedes utilizar ungüentos, pomadas, cremas, que tú la aplicas en la vía de administración que puede ser intradérmica y el lugar de donde se va a absorber va a ser justamente la piel. Luego está la vía de administración subcutánea, que el tejido celular subcutáneo es el sitio de absorción. Tenemos la vía de administración intramuscular, donde el músculo estriado es el lugar de absorción y la vía de absorción intravenosa, donde, bueno, directamente ya es vertido al torrente sanguíneo, ¿no? La medicación. Ahora, estas vías de absorción decíamos que están de la manito en algunas situaciones con la vía de administración. Y esta vía de absorción es el paso de una sustancia química a través de una membrana biológica. La vía de absorción, mencionaremos algunas de ellas, como por ejemplo la vía oral. Si utilizamos una vía de administración oral, muchas veces hay medicamentos que se administran en la mucosa gástrica, ¿sí? El medicamento nosotros lo tomamos y en la mucosa gastrointestinal ya se absorbe, se empieza a absorber el medicamento. Ahora, la vía sublingual, hay fármacos que se ponen en el piso de la boca, en el área sublingual, y empieza estos ya a absorberse por el lecho vascular sublingual. Por esa mucosa ya se absorbe el medicamento. La vía aérea o respiratoria, generalmente podemos utilizar aerosoles, podemos utilizar gotas y la vía de absorción va a ser el epitelio respiratorio. Y otra es cuando utilizamos otra vía de administración, es la nasal. También podemos utilizar ahí a través de soluciones o gotas. Y el lecho de vascular nasal va a ser el que va a absorber este medicamento. Otras, está la vía oftálmica y la vía tópica, ¿no? La vía oftálmica es cuando utilizamos los famosos colirios o gotas oftálmicas, donde la conjuntiva y el epitelio del conducto lacrimonasal son los encargados de absorber esos fármacos o medicamentos que utilizan esta vía de administración, que es la vía oftálmica. Y la vía tópica es, pues, por la absorción que se da en la piel o en la mucosa.
¿sí? En la piel o en la mucosa. Tenemos también una vía de administración, que es la vía tópica, y la absorción, que va a ser en la piel o en la mucosa. Y si tenemos que hablar sobre metabolismo y excreción, cuando hablamos sobre metabolismo, el principal órgano encargado va a ser el hígado. El hígado va a ser el principal órgano en metabolizar los fármacos, porque tiene precisamente un grupo de elementos que más adelante en una siguiente clase vamos a hablar a más detalle y cómo es en los niños y en los adultos, ¿no? A qué edad estos empiezan a funcionar. Luego están los pulmones, los riñones, las glándulas suprarrenales y la piel. Y en cuanto a la vía de excreción, por donde se elimina, es también por el riñón, que es el órgano principal, que se lo hace por la filtración glomerular y secreción tubular. Y también se lo hace a través del intestino, pero no olvidemos que el intestino se va a eliminar junto también con la secreción o los jugos biliares, porque a través de la bilis, que esa bilis también se vierte al intestino, va a haber también la eliminación de los fármacos. También se puede eliminar a través de la saliva en pequeños porcentajes, pero también se hace por la saliva, por el sudor y los pulmones. Y el sudor es un elemento que tiene que llamarnos la atención porque cuando tenemos pacientes intoxicados y empiezan a transpirar, entonces a través de la transpiración están eliminando el fármaco y lo que nosotros tenemos que hacer es agarrar un paño con agua tibia y empezar a frotar, ¿no? el cuerpo del paciente o donde esté transpirando, porque si dejáramos que se seque ahí ese sudor con el medicamento, luego nuevamente se va a reabsorber. Otra vez lo va a absorber la piel porque hace rato decíamos por la piel es una zona de absorción de medicamentos. Y si encontráramos pacientes intoxicados que están eliminando también ese fármaco a través del sudor, es importante proceder al aseo, ¿sí? Bueno, entonces, una vez haber repasado conceptos básicos de la farmacología, vámonos a entrar a las formas medicamentosas. Les decía, es importante que ustedes recuerden las formas medicamentosas, porque para elaborar una receta médica, tú al momento de hacer tu prescripción, tienes que ahí señalar qué forma medicamentosa estás prescribiendo, ¿no? Al farmacéutico. ¿Qué tiene que despachar? Si va a ser comprimido, si va a ser tableta, si va a ser un jarabe, si va a ser suspensión, si va a ser ampolla, frasco ampolla. Tienes tú que saber cuáles son las formas medicamentosas, porque en tu prescripción médica vas a especificar. ¿Cuál es la definición de las formas medicamentosas? Las formas medicamentosas es cómo está preparado un principio activo para su segura y fácil administración. Estas pueden ser sólidas, líquidas, semisólidas y gaseosas. Recordemos a las sólidas. Dentro de las sólidas están la forma medicamentosa de polvo. Hoy en día todavía tenemos algunas formas medicamentosas en polvo, como por ejemplo las sulfas vienen en sobres, que el medicamento es netamente en polvo, y hay uno que otro fármaco también que viene en esa presentación. Em, Estas son para que puedas tú aplicarlo directamente sobre lo que pues vayas a necesitar. Por ejemplo, las sulfas se utilizaba a manera de que puedas, como secante para las heridas. Sobre alguna lesión aplicabas eso y secaba rápidamente las, em, las heridas, las lesiones y evitaba, ¿no? de que se humedezca ese sector y también, obviamente, inducía a la cicatrización y que no haya riesgo de infección.
La forma medicamentosa granulado, esta forma medicamentosa la vemos muy a menudo en los antigripales, esos antigripales que vienen en sobre, esas son una forma medicamentosa granulada. Luego están los comprimidos, como su nombre lo indica, ¿no? Comprimido es una cantidad de el fármaco del principio activo que la comprimen para que se pueda presentar en este tipo de formas medicamentosas, ¿no? Tenemos diferentes tipos de comprimidos, aquí estamos observando. En comprimido, pues vas a encontrar una gran variedad, lo que utilizamos muy frecuente. Está el paracetamol, está el ibuprofeno, el ketorol. Tenemos diferentes y una gran variedad de fármacos, diclofenacos y demás. Y también, bueno, y varios antibióticos, ¿no? Está ahí ya la amoxicilina, la claritromicina, una gran variedad de fármacos. Hay antibióticos, hay analgésicos antiinflamatorios, etcétera. Y las cápsulas, estas cápsulas que pueden ser, como estamos viendo en esta imagen, en las cápsulas rígidas y las cápsulas blandas. Am, Tenemos también en esa forma medicamentosa, por ejemplo, en las cápsulas del lado izquierdo, las rígidas, hay antibióticos que todavía vienen en esa forma medicamentosa y las en forma de grajeas, que son las cápsulas blandas, son, bueno, hay antiinflamatorios, analgésicos y demás en esas presentaciones. Luego están los semisólidos. Dentro de los semisólidos podemos citar gel, crema, pomada, ungüento, pasta y el emplasto. Gel nosotros podemos poner un claro o clásico ejemplo, el anestésico tópico, que está en base a benzocaína, que lo utilizamos de manera diaria, ¿verdad? El gel. También viene el diclofenaco y algunas pastas perdón, dentríficos. La forma medicamentosa en crema. La aplicación obviamente puede ser tópica y a nivel de lo que es la dermis, en la piel. Se puede al momento de aplicarlo a través de fricción o frote. Cuando se aplica la crema, se puede frotar. Y tenemos diferentes también en el mercado, diferentes tipos de medicamentos a través de lo que es crema. Luego está la pomada y el ungüento. La pomada también se puede friccionar, frotar al momento de aplicarla. No, perdón, al revés. La pomada no se la fricciona ni se la frota. A diferencia, en cambio, el ungüento sí. ¿Sí? El ungüento sí. El ungüento sí lo aplicamos con frote o fricción. Como por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo clásico del ungüento? El mentizán, ¿no es cierto? El mentizán, un clásico ejemplo de aplicar con fricción o frote. Pero la pomada, les decía, la pomada no. La pomada no se aplica a través de fricción, sino la pomada se tiene que aplicar suavemente sin frotar ni friccionar. Un ejemplo también es el trombofob. El trombofob es un ejemplo de pomada y estas pomadas no se las frota. ¿Por qué? Porque se puede alterar el efecto y otro que algunos son un poco fuertes y pueden llegar a lastimar o a lesionar la piel. La pasta, está pues la pasta dental, sabemos que es de una consistencia un poco más espesa que a diferencia de la crema, y el emplasto, que, bueno, es un clásico ejemplo también los parches, ¿no? Que se puede utilizar a través hay que calentar estos emplastos y se los puede luego presionar y aplicar, y también a través de fricción, porque con un poco de color tienen mejor mecanismo de acción a través del calor.
Las formas medicamentosas líquidas está el jarabe, suspensión, ampolla y frasco ampolla. El jarabe, como estamos viendo acá, es un frasco donde ya el principio activo viene en una forma, en una presentación, en una forma medicamentosa líquida. No es necesario mezclarla con agua, ya viene directamente de manera líquida. Los jarabes, los fármacos que vienen mayormente en forma medicamentosa de jarabe, y es frecuente en niños, nosotros utilizamos el paracetamol, el ibuprofeno, etcétera, ¿no? Luego está la suspensión. La suspensión igual viene en un frasco similar a este, pero el principio activo es sólido y tenemos que combinarlo, viene como en polvo. Y tenemos que combinarlo con líquido, puede ser agua hervida o agua destilada. Mezclamos con ese vehículo el agua destilada o agua hervida y a través de agitarlo o mezclarlo obtenemos una forma medicamentosa líquida. Luego tenemos a la ampolla, como estamos viendo acá, de color café, y al frasco ampolla que está a su lado. En ampolla, pues tenemos analgésicos, tenemos AINES, tenemos vitaminas, y en frasco ampolla es frecuente también en ver los antibióticos, ¿no? Los antibióticos vienen también en esa presentación de frasco ampolla. Y finalmente, la forma medicamentosa gaseosa está relacionado a los inhaladores y a los aerosoles. Estos inhaladores vienen em, con efecto de dilatador de los bronquios, cuando uno está también con procesos de infecciones respiratorias, se trata, ¿no?, a estos pacientitos con estos medicamentos, esos inhaladores que justamente van a ir a dilatar los bronquios y en pacientes asmáticos. Y los aerosoles que pueden venir analgésicos principalmente y antiinflamatorios y que son de efecto rápido, de acción rápida, de absorción por vía parenteral, absorción la administración por vía parenteral. Y lo utilizan pues los deportistas, los jugadores, ellos generalmente lo utilizan bastante en esta forma medicamentosa que son los aerosoles. Algunos términos que es muy importante que ustedes los manejen, como ser posología, dosis, anafilaxia, tolerancia y resistencia. Ojo con estas definiciones. Posología. Ojo con estas definiciones. La posología, como dice ahí en la diapositiva, determinación de las dosis en que deben administrarse los medicamentos. Cada medicamento lleva un prospecto en el cual son indicadas al médico y al paciente la composición, las indicaciones, la posología y las contraindicaciones de la composición. Cada medicamento va acompañado de una indicación, ¿no?, como un instructivo, ¿no es cierto? Han debido ver ustedes que vienen unas hojitas donde ahí se explica todo sobre el medicamento, su indicación, su contraindicación, su administración, sus dosis, etc. A eso se denomina posología. Y en esta posología justamente te determina la dosis en la que deben administrarse ese medicamento, qué cantidad tiene que administrarse, cada cuántas horas. Después también te dice en qué casos debe usarse, ¿no? Su indicación, cuáles son las indicaciones, para qué sirve. Y también sus contraindicaciones, en quiénes y en qué no tienes que usar ese medicamento. A eso se denomina posología. Dosis es la cantidad de algo, especialmente la de un medicamento o una droga que se ingiere en una toma.
Dosis se refiere a la cantidad del medicamento que debe ser administrado. Y esta dosis puede ser representada en dosis kilogramo peso o puede ser representada en dosis kilogramo día. Anafilaxia. La anafilaxia es un tipo de reacción alérgica potencialmente mortal. Ojo. La anafilaxia es una reacción alérgica grave en todo el cuerpo a un químico que se ha convertido en alérgeno. Y esto hay que tomarlo muy en serio. Por eso es que cuando nosotros vayamos a recetar, tenemos que preguntar al paciente si ha tomado alguna vez el medicamento, si no presenta alergia a ese medicamento. Y si algún familiar de primer grado, papá, mamá, hermano, no presenta alguna reacción alérgica a ese medicamento. Por eso es que nosotros siempre tenemos que preguntar. Un alérgeno es una sustancia que puede ocasionar una reacción alérgica. Y como dice la diapositiva, una reacción alérgica es potencialmente mortal. Cuando nosotros hagamos prescripción médica, es responsabilidad también de nosotros hacer seguimiento del paciente, ¿no es cierto? Y cuando éste presentase una reacción alérgica, inmediatamente cortar el medicamento, ya no se tiene que administrar. Y a eso ya tendremos pues que sumarle un fármaco antialérgico o un antihistamínico, que eso ya también en otra clase más adelante lo vamos a hablar. Tolerancia. La tolerancia farmacológica se caracteriza por la necesidad de aumentar la dosis sucesivas para provocar efectos o duración a los logrados al inicio. ¿En qué consiste la tolerancia? Consiste en que, por ejemplo, si yo tomo hoy día paracetamol o me acostumbro a tomar paracetamol de 500 miligramos para el dolor de la cabeza y lo hago todo el tiempo que tengo cualquier dolor, tomo paracetamol de 500, y lo hago como hay algunos pacientes, ¿no? Que como si fueran pasancallas se toman los medicamentos, se autoadministran, se automedican. Va a haber un momento que mi organismo ya no le va a hacer efecto ese paracetamol de 500 miligramos, porque ya se ha acostumbrado, ya se ha producido la tolerancia farmacológica. ¿Qué voy a tener que hacer? El de 500 miligramos ya no me hace efecto. Entonces voy a tener que aumentar la dosis a 1 gramo. Tomaré paracetamol de 1 gramo y recién me va a hacer el efecto deseado. Recién me va a calmar el dolor. A eso se denomina tolerancia. Cuando ya esa cantidad, esa concentración, esa dosis no te hace el efecto deseado, sino que tienes que aumentar, tienes la necesidad de aumentar la dosis para provocar los efectos que en un principio te generaba el de 500 miligramos. Resistencia. Y la resistencia es la capacidad de los organismos patógenos para resistir los efectos de fármacos, que previamente eran tóxicos para ellos. Y esto lo podemos asociar o relacionar con los antibióticos, ¿no? A los microorganismos, los organismos mutan y ya no les hace efecto. Ya les han debido tocar ver que hay pacientes que ya no les hace efecto la amoxicilina, porque precisamente los microorganismos patógenos van mutando y ya no son sensibles a la amoxicilina. Tú les puedes recetar amoxicilina, pero esos no van a morir con la amoxicilina. Entonces, a eso se llama resistencia, que ya han tomado, los microorganismos ya lo conocen a la amoxicilina, lo conocen a la perfección y se vuelven resistentes. Y vas a tener que recurrir a cambiar por otro para poder obtener mejores resultados. Por eso es que dice ahí, la resistencia bacteriana a un antibiótico puede ser el resultado de la mutación de una cepa que ha estado expuesta a un antibiótico o agente similar. Entonces tienes la necesidad de cambiar a otro antibiótico para producir el efecto deseado. Y eso es resistencia. ¿Sí? Ojo con tolerancia
Y ojo con resistencia. Eso tienen que entender en qué consiste tolerancia y en qué consiste resistencia. Bien, ahí vamos a quedar. La siguiente clase vamos a hablar de receta médica. Espero que les vaya muy bien. Am, Hasta el próximo jueves y pues Dios los bendiga.